Es indispensable reiterar que Oaxaca es inmensamente rico, aunque muchos no lo crean. Y lo es, lo hemos dicho frecuentemente, por su enorme riqueza natural, su enorme biodiversidad, que compite, imagínense, con la del Amazonas, en la zona de los Chimalapas, en los límites con Chiapas y Veracruz. Pero por encima de esta gran riqueza está el talento, la sabiduría, la inteligencia de los oaxaqueños. Hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de entrevistar, sin exagerar, a un genio oaxaqueño. No del todo entendido, no del todo valorado en Oaxaca, pero sí en México y en el extranjero. Es nuestra convicción personal no regatearle méritos a nadie, sin mezquindades. Precisamente por eso invitamos al doctor Julio Palau Ranz a que nos platique en esta entrevista, en esta charla de amigos. Bienvenido, Julio. Sí, gracias. Todas las actividades que realiza y que ha realizado con enormes satisfacciones, con grandes logros en materia informática, tecnológica, con las nuevas energías limpias. Es decir, no me adelanto para que seas tú directamente quien nos platique estas cosas. Sí, como siempre me acompaña en estas entrevistas Alexandra Martínez de Aguilar. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos otra vez a esta edición de Detrás de la Noticia. Como lo comentó Alfredo, tenemos el gusto de tener al doctor Julio Palau. Bienvenido. Sí, gracias. Vamos a estar platicando con él acerca de todo lo que implica emprender, las cosas que ha realizado y todos los retos que ha enfrentado. Así que vamos a comenzar preguntándole, ¿quién es Julio Palau? Bueno, pues un oaxaqueño más que se ha preocupado por dejar algo, un legado a todos los oaxaqueños y a toda la sociedad. Nosotros terminamos la carrera en Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el TEC de Monterrey. Luego, a partir de ahí, estudiamos Administración de Negocios en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y luego hicimos un doctorado en Formación de Emprendedores en la Universidad de Salamanca. Normalmente me conocen más como ingeniero porque el doctor era mi papá era el que era médico, sí. ¿no? Entonces, tú tienes el grado académico de doctor. Así es. Entonces, pues bueno, a eso nos hemos dedicado, a tratar de desarrollar cosas. Tenemos una universidad virtual, tenemos el área de desarrollo de software, tenemos la televisora y también hacemos proyectos sociales para tratar de llevar algo a la sociedad. Entre de ellos, pues hicimos una despulpadora desmucilaginadora de café que revoluciona el proceso de hacer el café en el beneficio húmedo. Ese beneficio húmedo normalmente tardan de 9 a 15 días en ese proceso. Nosotros revolucionamos eso y lo hacemos en 2 días, con muchas ventajas y muchos beneficios. Y a partir de ahí salió, preguntándole a la gente qué era su ilusión de su vida. Nos decían que el poder llevar a uno de sus hijos a estudiar a la escuela. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no? Mejor te traigo a la universidad y que estudien acá. Entonces a partir de ahí nació la universidad virtual y también nació el carrito solar para llevarles un auto que fuera autosustentable y que pudieran tomar la educación a distancia. Entonces estamos trabajando en ese tipo de proyectos para poder llegar a más lugares y poder desarrollar más al país en este tipo de cosas, sobre todo la educación, ¿no? Que es lo más elemental y lo más básico para poder ayudar a la gente a que tenga con qué defenderse, que tenga armas, empiece a tener cartas ganadoras, ¿no? Julio, entre muchas carencias personales mías está ignorar mucho acerca de la tecnología informática, solar, educativa. Amplíanos a detalle cada uno de estos rubros,
esto del carrito solar para llevar educación, con internet, vía satelital, cómo genera la energía para desplazarse, en fin, todos esos detalles. Bueno, el carrito solar pues es un coche que tiene un panel solar. Ese panel solar nos da 60 volts de energía y el motor usa 48. Entonces, simplemente con que salga el sol, el carro se mueve. Está sobrado. Digamos que cuando amanece, pues tienes un porcentaje, y cuando está en el cenit, pues tienes la mejor carga, ¿no? Y a partir de ahí empieza a disminuir. Ese diferencial de voltaje se manda siempre a batería para que siempre se esté cargando la batería. Y pues la idea es mover el carrito a algún lugar que sea autosustentable, que no haya energía eléctrica, que no haya internet. Lo colocas, ahí descargas una lona y armas un salón de clases. Con esto desconectamos el motor y entonces conectamos lo que sería un convertidor, un inversor, para convertir la corriente directa en corriente alterna y poder conectar una computadora. Se conecta a la computadora y la computadora nos simula el Wi-Fi, el internet, para que los alumnos les demos un celular y con ese celular puedan tomar la clase. Ya aprendimos que digamos que la mejor aula es el celular, porque nos permite tener muy bajo costo de infraestructura, no tenemos que tener salones ni una universidad fija, y nos permite llegar a cualquier parte. Entonces, a través de internet pues llega uno a cualquier parte del mundo. En el 2012 nos dieron el premio al mérito exportador. Teníamos 6,000 alumnos y se traducía a 9 idiomas todos los cursos. Llegábamos a todo el mundo a través de esto. Luego nos compran esta tecnología, la vendemos y nos quedamos ahora nada más en México, otra vez tratando de empezar a crecer con esto que estamos haciendo. Nos dimos cuenta que las clases tenían que durar 15 minutos, porque es el tiempo que uno puede aprovechar para estar atento en el celular antes de distraerse con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos desarrollado software como es realidad aumentada. Entonces, se les da a los alumnos un cubo. Cada cubo es de un color. Por ejemplo, primero y secundaria es amarillo, segundo es verde, tercero es azul, etc. Y el alumno se registra con el celular, se conecta a una de las 6 caras que tiene el cubo, y puede ser que la 1 sea matemáticas, la 2 es física, la 3 es español, etc. Entonces, a la hora que le dé clic, ya entra a la clase y toma la clase de español, o toma la clase de física, o toma la clase del tema que sea, ¿no? Cambiamos el concepto. Aquí la idea no es que sea competencia, como normalmente se estila en la carrera. Tenemos que distinguir 3 términos. Uno es educar, otro es enseñar y otro es aprender. El educar me recuerda mucho a mi mamá, que me decía: si quieres tener un perro, tienes que educar al perro que no se suba al sofá. ¿Eso qué significa? Pues es premio y castigo. Si se acuerdan, en la primaria, pues el maestro era la autoridad. Él es el que decía qué daba en clase y ponía disciplina en clase. Es importante porque se crea la disciplina y se crea el concepto de autoridad que luego usamos ya en la sociedad. Respetamos a una autoridad, que en este momento en la primaria era el maestro, pero más grande pues se convierte en los gobernantes. La educación la pasamos cuando estábamos en secundaria, donde teníamos varios maestros para dar cada una de las materias. El maestro nos enseñaba, no nos educaba, nos enseñaba, nos guiaba y nos decía: mira, tienes que seguir esto, tienes que leer este libro, tienes que hacer esto. Y finalmente, aprender significa que yo estudio por mi cuenta y yo lo aprendo. Y hoy con la tecnología pues ya tenemos acceso a muchos medios donde nos podemos aprender cierto tema. Por ejemplo, cómo armar una trampa para ratones. Pues entro a YouTube, busco cómo armar una trampa para ratones, me aparecen 20 videos, veo cuál es el que me gusta más, lo aprendo y lo pongo. La idea es con esto pues llevar este tipo de educación a lugares remotos donde no exista la educación y poder llevarles este tipo de contenido a todos los alumnos. Obviamente que se les pone primero un examen donde vemos el punto de salida, porque cada quien tiene diferentes conocimientos. Entonces todos parten de diferentes puntos de salida, pero llegan a una base. Por ejemplo, te voy a poner Revolución Mexicana, que la vamos a tener de moda, ¿no?
En este tema, digamos que tenemos niños de quinto y de sexto de primaria, se les invita a participar, aprenden, se les dosifica el material que tienen que aprender dependiendo del punto de salida, ya que llegan a la base, ahora sí los juntamos y los reagrupamos, a ver quiénes son de historia, quiénes les gusta la geografía, quiénes les gustan las matemáticas, quiénes les gustan las artísticas. Y ahora cada uno de ellos va a investigar en su localidad qué es lo que había de la Revolución Mexicana. Todos los de historia te pueden decir, no, pues aquí hay un personaje famoso, aquí vivía, esta era su casa, y te van a empezar a documentar. El de geografía te va a decir, bueno, pues acá hay unas cañadas, y acá hay un río, acá era bueno para hacer un ataque y una batalla, porque aquí estos se podían defender y estos una emboscada. No. El de matemáticas te puede decir, bueno, pues las estadísticas fueron tantos de esto, tantos de este otro lado. Y los de artísticas te pueden decir, oye, pues no encontré nada, pero yo compuse este corrido o hice este dibujo. Y luego cada uno presenta su trabajo y eso ya enriqueció a todos. Entonces estamos en colaboración, no en competencia. ¿Cómo resolvemos problemas para ayudarle a la sociedad? Y todo ese material el siguiente año se agrega como parte de estudio. Entonces vamos enriqueciendo una especie de Wikipedia donde todos participan para desarrollar. Pero aplicada, práctica. Aplicada y práctica. Entonces esta es la idea, y pues también es la idea de invitar a toda la gente que quiera sumarse a este esfuerzo para que empiecen a practicar esto y lo pongamos en práctica. Entonces el maestro al final del día pues ya recupera toda esta información, en la semana se la lleva, se conecta en un lugar donde ya tenga internet y actualiza. Y entonces actualizamos y podemos ir dando el avance de cada niño y lo que está agregando de contenidos a todo este tema. Entonces, un sistema verdaderamente revolucionario por innovador. Así es. ¿En alguna parte del mundo hay algo semejante? No he visto Julio? nada a nivel mundial con esto, si no, pues también hubiéramos ido a tomar las ideas. Claro, a enriquecer y poder el proyecto. enriquecer el proyecto. Aprovechamos esta tribuna para hacer un llamado al presidente de la República y de manera particular al secretario de Educación Pública a efecto de que aprovechen este conocimiento, este talento, esta sabiduría oaxaqueña. El presidente Andrés Manuel López Obrador es innegable que siente gran afecto por Oaxaca. Prueba de ello, ha estado 11 veces de gira de trabajo. Bueno, pues aquí hay una gran oportunidad para coadyuvar, claro, para enriquecer los planes y programas de estudios. Ojalá el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se pudiera interesar. Esta entrevista se difundirá a través de muchos canales en el país, así es que no hay pretexto para que no se enteren. Igual llamado hacemos al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que a través del director general del IEPO, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el licenciado Francisco Ángel Villarreal, pudieran invitar a nuestro amigo el doctor Julio Palau para conocer más de cerca, claro, ¿no?, este proyecto y en el cumplimiento de su trabajo apoyarse con las nuevas tecnologías de la información que ya lo están haciendo, pero sustituyendo el pizarrón tradicional o electrónico, si así fuera, por un celular. Claro. Con la ventaja de poder llegar al último rincón del estado o del país sin importar distancias, porque en todos lados hay luz y calor del sol. Sí, y aparte que bajamos costos, ¿no? No hay que construir una Totalmente. infraestructura de aulas y demás, nomás es pues tener la voluntad política y empezar a apoyar este tipo de proyectos para poder llegar a más partes, ¿no? Aquí es obligado a hacer una pregunta, doctor. Mencionaste una palabra clave, ¿no? El ábrete sésamo, ¿no? El eureka, que no siempre se da. Voluntad política. ¿A qué atribuyes que a pesar de estos logros tecnológicos de gran trascendencia social, no haya interés, respuesta por parte de los gobiernos en sus diversos órdenes, federal, estatal, municipales? Yo creo que uno es falta de conocer este tipo de proyectos. De información. Otro, que están tan metidos en su día a día
que no han vislumbrado qué cosa es importante y qué cosa es urgente. Entonces ahí tendrían que estar valorando qué es lo realmente importante, aunque no sea tan urgente en este momento, pero hay que prestarle atención para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Que de hecho hay muchos talentos. Acabamos de estar en Zacatecas de jurado como los premios emprendedores, y normalmente este premio que lo organizan los Tecnológicos Nacionales de México tiene 3 etapas: la etapa local, la etapa regional y la etapa nacional. Me han hecho favor de invitarme a las etapas regionales en algunos tecnológicos. Luego viene los que pasan de cada tecnológico, se enfrentan en una regional por zonas, y los que pasan de ahí se enfrentan a la nacional. Y lo que ves es que hay mucho talento en México, resuelven problemas, y el gran problema que tenemos es que esto no se difunde. Y al no difundirse, pues nadie conoce lo que se tiene y se pierden los proyectos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Pues dar a conocer todos los proyectos que existen, no en la nacional, sino desde abajo, todas las locales, porque seguro hay un proyecto que a alguien le puede servir y que puede ser apoyado para solventar algún problema. Entonces muchas veces es falta de conocimiento, falta de difusión, y en su día a día pues pierden vista de dónde están las soluciones a los problemas que tienen, ¿no? Yo siento que eso ha causado esa falta de voluntad política, porque pues no hay recurso que alcance. Pero si este tipo de proyectos se solventan, son sustentables, pues habría que echarles un ojo y revisarlos, y si los convence, pues echarlos a andar. Sin duda, innovar es un proceso no tan fácil, y más en México, ¿no? Platíquenos, doctor, ¿qué apoyo ha encontrado en su estado, en Oaxaca, a comparación del que ha recibido, no solamente fuera, ¿no? En general, y también platíquenos qué tan difícil es el proceso de innovar, y de qué manera y en qué momento surge esta idea de tratar de colaborar con un granito de arena a mejorar no solamente la educación, sino en general la vida del hombre. Mira, te platico que desde origen el humano, sus virtudes es que sabía imaginar, y esa imaginación le dio el gane contra otras especies. Y entonces yo puedo imaginar cosas que todavía no suceden, pero que puedo convencer a toda la población que me siga para hacerla. Así fue como empezaron a cazar al mamut. Y mientras otras especies que competíamos en ese tiempo de entre Homo erectus, Homo, etcétera, y tenemos el Homo sapiens. El Homo sapiens podía convencer a miles o millones de ir a cazar al mamut. Y entonces lograban matanzas de 100, 300 mamuts en un solo día. Cuando otras, pues iba toda la tribu a tratar de cazar al mamut y mataban a un mamut que se lo tenían que repartir, y al otro día otra vez tener que salir. Esto hizo que esta raza o esta especie progresara y las otras no. Todo fue la imaginación. Entonces, esta imaginación, que es creatividad, cuando tú le haces que sirva y que la gente lo utilice, ya se vuelve innovación, ya le diste valor a una idea, a un concepto. Tengo un amigo que es Emilio, que le mandamos un saludo. Él estuvo estudiando en la maestría en Inglaterra de cómo era ese pensamiento de crear ideas, y descubre que en los países en guerra es donde había más irrigación en la parte de los sentidos, tenían que estar más atentos a las balas, al oído, etcétera, y eso hizo que fueran muy creativos. Él estuvo visitando lugares como Kenia, Irán, Irak, etcétera, y vio que los niños tenían esas habilidades. Pero llega a Oaxaca y se topa con que son muy hábiles y no estábamos en guerra. Entonces, una de las teorías que tenemos es que el hecho de que no hayan tenido clases, se han vuelto ociosos, y esa ociosidad les permitía estar viendo cosas. Ocio productivo, ¿no? Por eso es que en Oaxaca tenemos tan buenos talentos artísticos, obras de arte, gastronomía, desarrolladores de software, artistas, artesanos, etcétera, porque tienen una creatividad y una imaginación importante. El problema que tenemos es que del ocio no pasamos al negocio. El ocio es la creatividad,
el negocio es la negación al ocio, que es la disciplina. No somos disciplinados. Y entonces, al no ser disciplinados, no nos gusta muchas veces trabajar en equipo. Pues un artista trabaja él en su concepto de lo que tiene que ser el cambio, pero a veces cuando se enfrenta a que en la galería le dicen hay que tratar estos temas, le cuesta más trabajo trabajar en equipo con otros artistas para lograr ese efecto que se quiere. En Oaxaca hay mucho talento artístico, somos muy buenos, pero nos falta también la otra parte, que es el cómo hacer que eso valga y le demos valor y luego seamos disciplinados para que esto siga adelante. Entonces, contestando tu pregunta, pues este tipo de cosas hay que fomentarlas, hay que crear un sistema de innovación. Hemos hablado con Rodrigo Arnaut, que está en el Instituto Oaxaqueño, es el director del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad, para desarrollar un ecosistema. Push-pull en inglés significa, traducido al español, empujar y jalar, donde hay que poner de acuerdo a la iniciativa privada o a todos los que necesitan algo para que se suban, den sus datos y pongan sus necesidades. Y por otro lado a los emprendedores para que digan, mira, estas necesidades se necesitan, voy a hacer un proyecto que satisfaga esa necesidad y hacer el match. O al revés, a mí se me ocurrió el hilo negro, vámonos por allá, y entonces subo mi proyecto y ver quién de iniciativa privada o de dependencias de gobierno o de escuelas le interesa este proyecto para jalarlo. Y entonces ahora sí, hacer el match y que tengamos clientes. En este tipo de proyectos emprendedores lo que hemos visto es que son proyectos muy buenos, pero no hay cliente. Entonces alguien puede haber ganado el premio, pero ¿quién se lo compra? ¿Qué sigue después de eso? Pues falta buscarle al cliente, falta buscar este ecosistema donde ya tengan nombre y apellido la gente que va a necesitar esa solución. Entonces yo creo que por ahí podríamos hablar en ese sentido. Y respecto a las adversidades que he enfrentado para que sus proyectos salgan a flote en el Estado. No hay el recurso suficiente. Por ejemplo, con el auto solar necesitamos 20 millones de pesos para echarlo a andar, poner una fabriquita en Oaxaca que va a generar empleo y aparte se producirán 4 coches al día. Estás hablando de 100 coches al mes, estás hablando de 1,200 coches al año. En Oaxaca tenemos más de 1 millón de mototaxis, que sería el mercado natural. Con este tipo de autos ya no tendrían que gastar más en mantenimiento, se paga el coche solito nomás con lo que es la carga de gasolina y los mantenimientos, pero no hay quien le invierta porque por un lado no hay apoyos, no hay dinero que le alcance al gobierno para invertir en diferentes proyectos y por otro lado pues aunque estamos buscando crowdfunding, que es que toda la gente aporte un poquito o buscar inversionistas que le quieran meter. Nos han invitado 3 veces a la jaula de los tiburones y no he querido ir porque pues es gente que trae mucho dinero, te come la idea, te la plagia y te quedas con las mismas, ¿no? Entonces no hemos querido dar el paso hasta no tenerlo ya muy amarrado y muy seguro. Y con registros legales. Y a pesar de que se va a vender solito, o sea, va a haber cola para comprar el carro. Claro. Y la inversión es fuerte porque el motor se trae de China, el motor y el eje transversal. Entonces, el primer mes pues viene el barco, ¿no? Y tenemos que comprar un contenedor para que salga más barato. Por supuesto. Llega y apenas voy a empezar a producir y ya tengo que hacer el siguiente pedido. Entonces, en lo que llega el segundo pedido, ya terminé de producir los primeros embarques. Ahora necesito venderlos. Y entonces ya tengo que hacer el siguiente pedido. Entonces, en lo que llega, yo ya vendí esto y ya se requiere el flujo que se tiene. Pero es una inversión fuerte porque son 3 meses de inventario que hay que estar pidiendo. Y pues esa es una de las problemáticas, que no hay recursos, ¿no? Y entonces, pues no puedes echar a andar todos los proyectos al mismo tiempo. Hemos ido pianito con estos proyectos. Me llama la atención, doctor, el hecho que a pesar de abaratar la inversión en la producción o industrialización del café, sí, no se hayan interesado nuestros amigos productores, que siempre se están quejando de falta de tecnología, de falta de apoyo, de falta de recursos para utilizar
esta despulpadora, desmucilaginadora, sí. Te platico un poquito cómo está todo el proceso. A ver, por favor. El proceso tradicional es que van al campo, quitan la fruta, la cereza del café, y pues en la velocidad en la que lo están cortando, a veces se van verdes con rojos. Tienen que meterla a un sifón de agua para ir seleccionando los maduros de los verdes. Una vez que ya seleccionaron, lo normal es que lo metan a una despulpadora. Lo que hace esta despulpadora es que le quita la piel y la pulpa y te sale la semilla, la piel y la pulpa por un lado y la semilla por otro lado. Esta semilla está babosa porque tiene un azúcar que se llama mucílago y no se la pueden quitar. Entonces, para podérselo quitar, lo tienen que meter a tanques de agua, 60 litros de agua por cada kilo de café. Esto tiene que esperar de 7, 8, 9, 10 días a que fermente. En el mejor de los casos es en 6 días, ya lo tienen fermentado y el grano se hinchó con el agua. Entonces ya lo pueden lavar, por eso se llama beneficio húmedo, el lavado del café, lo lavan para quitarle el mucílago, pero eso es muy contaminante. Entonces contaminan ríos, contaminan arroyos, tierras pozos y demás. Y el café quedó hinchado. Entonces, para poderlo deshinchar y secar, lo tienen que poner en las planchas de cemento y estar dando la vuelta. Pero es temporada de lluvia. Entonces, ahí viene la lluvia, quita el café. Ya se fue la lluvia, ya está saliendo el sol, pues vuelve a tenderlo. Oye, pero todavía está mojado, pues ni modo, vuelve a ponerlo ahí. Eso hace que por la humedad le salga moho al café. Claro. Y al salirle moho, baja el precio. Entonces, estaban vendiendo el kilo de café a 16 pesos el kilo. ¿Qué fue lo que hicimos? Entender todo el proceso y esta maquinaria, que es una despulpadora en principio, separa el grano de la pulpa, después se acelera en la misma maquinaria y es como si fuéramos en la autopista a 120 kilómetros por hora y de repente los pasamos a una calle donde tienen que ir a vuelta de rueda y a esa velocidad a la que van, pues chocan. Y esos choques, esa fricción va haciendo que se limpie un grano con otro grano. Y eso le quita el mucílago. Y antes de salir le damos una pequeña lavadita, ocupamos nada más 900 mililitros por cada kilo de café y sale el grano ya limpio, ya sin mucílago y no se hinchó. En este proceso a la pulpa le metemos gusano y generamos abono orgánico. Y lo que era el mucílago lo ponemos a fermentar, pero ya sin el café, y generamos etanol. Y este etanol ya se convierte en una gasolina que puede venderse orgánica o que puede usarse. El siguiente paso, pues ahora con el grano, es secarlo hasta dejarlo en un grado de humedad que todavía siga vivo, pero que pese menos, para poderlo almacenar y que nos rinda un año hasta que decida cuál es el momento de venta. Y algo que detectamos es que la gente que lo ponía en sus planchas de cemento, como tenían prisa ya porque se secara, le ponían petate. Y entonces el café sabía a petate. Claro. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues al ver que había esa transferencia de sabor, ahora en la secadora le ponemos plantas de olor, por ejemplo, vainilla o cacao o cítricos. Y entonces el café absorbe y sabe a eso. Darle un valor agregado a toda la fruta. Te estoy hablando que una despulpadora cuesta 4,000, 5,000 pesos y una maquinaria de estas con la secadora anda en 100,000 pesos. Entonces sí lo quieren los productores, pero no les alcanza, están en nichos de pobreza, de confort de pobreza. Este problema es porque una vez que ya venden su café, eso que ganan lo dividen en 3 montones. El primer montón es para que vivan un año. Entonces una familia de 5 integrantes está viviendo con 500 pesos al mes. El resto se lo dan a la iglesia como diezmo, pagan un impuesto a la iglesia, y el otro tercio se lo beben ese día y compran sus bebidas y festejan. Entonces no les alcanza para comprar una maquinaria de este tipo. Eso nos dimos cuenta ya tarde. Ya se probó esta maquinaria, se la encargamos a Mirna López de Oaxaca Café. Ella la está usando, ya comprobó que efectivamente sí funciona como le decimos.
Ahora el siguiente paso es que no sea para cada productor, sino que sea para la comunidad. Entonces, en lugar de que me pase 2 semanas en mi ranchito haciendo todo este proceso, mejor lo descargo, bajo, lo proceso y en 2 días ya lo tengo. Y si a esto le agregamos al lado el poder tener una seleccionadora, un laboratorio, el tostado y el envasado, pues ya saldrían con sus bolsitas de marca en este proceso en 1 semana, ya para vender su café. Con mayor precio Con y mayor calidad. Una vez que se hizo este proceso, pasamos de 17 pesos a 53 pesos el kilo de café. Entonces eso es una súper ventaja porque aumenta el precio del café. Y a la cata que fueron, ganaron la cata. Ajá. Y entonces, con estos valores agregados de que sabe a otras cosas, aparte del café, pues no sabes, la gente se lo peleaba este tipo de café. Sus ideas de negocio son muy buenas y creo que vamos a concordar con nuestra audiencia, pero ¿qué tan difícil es también cambiar la mentalidad de los empresarios para adoptar nuevas y mejores tecnologías? Mira, porque no solamente, disculpe, no es la parte económica, ¿no? Sino gente que ya lleva produciendo su producto de la misma manera durante tantos años, pues consideran que es una fórmula ya probada y segura, ¿no? sí. Y enfrentarse ante un tema desconocido o un mundo nuevo en el que no están acostumbrados es difícil, ¿no? Es difícil y tienes que intentarlo hasta lograr la masa crítica. Hay un estudio científico de que en una isla en Japón había changuitos, y entonces los changuitos no se comían las papas porque las consideraban sucias. Entonces a una changuita le enseñaron cómo lavar la papa y ya se la podía comer. Entonces aprendió a hacer eso y luego ella fue con sus hijos y les enseñó a los hijos, y por imitación los otros lo vieron y empezaron a hacer lo mismo. Al cabo de unos años ya toda la isla ya comían papa los changos, y no sé en qué momento se da, pero está comprobado científicamente que hay le llamamos la masa crítica. En otra isla lejana empezaron a hacer lo mismo. ¿Quién les dijo que así era? O sea, no hubo quien les dijera, se dio, no sé cómo se dio, pero empezó a darse. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar y hacer esto poco a poquito, y que empiece a cambiar la mentalidad. Obviamente las generaciones pasadas pues lo han hecho a su manera y no quieren cambiar. O sea, ellos están de acuerdo en que no quieren ese cambio, ¿no? Dicen que va a saber feo el café, que si no lo fermentan no agarra las propiedades que tiene que tener el café, pero una vez que vean que ahorran tiempo y que se prueba, inmediatamente van a empezar a cambiar a este modelo, ¿no? Porque les dan más ventajas, ahorran tiempo, venden mejor el café. Entonces, si yo estoy vendiendo mi café a 16 y el otro ya lo vendió a 53 y lo hizo en menos tiempo, pues yo digo, ching, como que algo estoy haciendo mal. Tenemos por ahí otro concepto que se llama idea fresca, que es para ayudar a las microempresas de la colonia. ¿Esto en qué consiste? Pues llegan empresas hoy con el mundo globalizado. Estoy hablando de empresas como Oxxo, como Amazon, que ya se están metiendo al país, a las comunidades más pequeñas, y con el internet pues ya puedes hacer tus pedidos a través de internet. ¿Y qué pasa? Pues que el dinero que tendría que estar circulando en esta región se va afuera, y entonces le estás quitando liquidez a esta región. Y descapitalizando. Hay un video que está en YouTube que se llama $100, One con G, 100 con J, que habla de que era un chiste de Rusia, que lo hicieron un video unos mexicanos, donde llega un ruso, en este caso es un gringo, que llega a un pueblito, se quiere ir a hospedar, y en el momento de hospedarse, el dueño de la recepción le da la habitación más alejada y le dice que van a ser $100. Y entonces el gringo le dice, oye, pero ¿y si no me quedo? Dice, no, pues ve a verlo y si no te gusta yo te regreso los $100.
sale, se los deja como depósito. Ni bien sale el gringo, él sale corriendo y va con la que le vende la comida y le paga $100. Y le da comida, va con el carnicero y le paga los $100. Y el carnicero va con el del rastro y le paga los $100. Y el del rastro va con el ganadero y le paga los $100. Y el ganadero va, busca una muchacha de la vida galante y se la lleva al hotel, le paga los $100 y la muchacha le regresa los $100 al recepcionista del hotel. Y en eso baja el gringo y le dice que no le gustó y le devuelve el dinero. ¿Qué nos da a entender esto? Pues que el dinero circula. Y una vez que circula, pues se pagaron deudas. Tuvo que ser con una moneda diferente, porque si no hubiera comprado otras cosas, no hubiera pagado mi deuda. Y segundo, el dinero no se reprodujo, nomás cambió de manos. Si yo soy el banco, que eso fue otra cosa de las imaginaciones, inventamos el dinero. Y a la hora que inventamos el dinero, caímos en desgracia. ¿Y por qué caímos en desgracia? Porque la moneda tiene el factor económico y el factor financiero al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Tiene un valor real y un valor simbólico. Entonces el Banco de México dice, a ver, 50 pesos va a ser la moneda de oro. Y ese es el centenario. Y tiene un valor real, que son 30 y tantos mil o 50 mil pesos. ¿Esto qué significa? Que yo prefiero guardarlo a gastarlo. ¿Sí? Y si lo guardo va a valer un valor del oro, ¿sí? Y eso pasa en la parte económica y en la parte financiera. La parte financiera se vuelve especulativa y la parte económica se vuelve de trabajo. ¿Esto qué significa? Aquí vienen las corrientes que hemos platicado de sistemas económicos: capitalismo, comunismo, socialismo. Esas están con la parte financiera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si leemos el libro de Padre Rico, Padre Pobre, habla de que tenemos cuadrantes. El cuadrante del empleado, el cual lo que busca es dar su tiempo a cambio de dinero. El segundo, que es el cuadrante del profesionista, él da su conocimiento más su tiempo a cambio de dinero. Luego sigue el empresario. El empresario, ¿qué es lo que hace? Pues pone el tiempo a los demás, más su conocimiento, más su infraestructura, para convertirla en bienes y servicios que los va a convertir en dinero. Y finalmente caemos en el inversionista. ¿Qué hace el inversionista? Pone dinero a cambio de más dinero. ¿Y a qué horas trabaja? Esa es la parte capitalista. Yo pongo dinero, no quiero trabajar y quiero ganar dinero. Mucho. Mucho. La parte socialista dice, y comunista dicen, no, el capitalismo está mal, quiten a los inversionistas. Pero sigo con la misma estructura. Y entonces los que estén de gobernantes, pues quieren ganar sin trabajar. Y ese es un problema que tenemos hoy en la sociedad. Tenemos que cambiar esto y regresar a lo que existía en América, en la náhuatl, que era el bien común. Y eso lo tenemos mucho en Oaxaca. Por ejemplo, tequio, que es trabajar todos por el bien común. No nos costaba nada. Era, pongo mi esfuerzo, mi mano de obra por el bien común. Guelaguetza. ¿Qué cosa es Guelaguetza? Guelaguetza es todos por el bien de uno. Alguien se va a casar, le ayudamos en su boda, le llevamos el guajolote, le llevamos el mole, le llevamos el chivo, se anota en el libro de Guelaguetza, y cuando él se vaya a casar, yo le regreso el favor. Y otro que ya se está perdiendo aquí, que es Gatzona. Gatzona, ¿qué significa? Uno se sacrifica por el bien de todos. Y entonces, ¿yo cómo me sacrifico? Bueno, pues tengo una gallina que está enferma y que puede contagiar a todas las demás. Mato yo mi gallina, pierdo yo, pero no contagio a las de todos. Ese es el bien común. Lo usamos con el regateo, que ya se perdió el concepto. ¿Cómo funciona el regateo hoy? En el regateo hoy vamos a tratar de pagar menos y llevarnos más. En la antigüedad no, en la antigüedad había solidaridad. Y en Oaxaca, con tantas etnias, y cada una en una de las 8 regiones, tenía materia prima diferente a las otras. Y entonces los de la costa tenían pescados, los de valles tenían huerta, los de la zona de bosque tenían casa, los de la Mixteca tenían hierbas medicinales, etcétera. Y entonces ese mercado era de intercambio, de trueque. ¿Qué pasa si yo te intercambio tomates y tú me das pescados? Pues intercambiamos.
Pero ¿qué pasa si me fue mal a mí en la pesca? Y mis 8 pescados que te daba toda la vida, ahora nomás saqué 7. Tengo que regatear, te tengo que explicar que me fue mal, que me tienes que dar tus 10 tomates, porque si no dejo de comer a mi familia, a cambio de no 8, sino 7 pescados, para que sea solidario, y luego hagamos una especie de guelaguetza, se anota, y cuando tú tengas problemas, yo también te voy a dar los 8 pescados por menos tomates, o al revés, yo te los repongo ya que recuperé yo la pesca. Eso era el concepto de este intercambio, de regateo, que hoy se perdió. Se pierde con los españoles que nos meten su moneda. Y ahora que nos meten su moneda, se vuelve especulativa. Yo ahorro, vendo y ahorro, y vendo y ahorro. Ya no hay el intercambio que teníamos para ayudarnos entre todos nosotros. Eso lo estamos recuperando ahora con este concepto de idea fresca. Significa iniciativa de desarrollo de empresas afiliadas en una colonia, las tienditas de la esquina, y fresca es financiamiento, red, expertos, sistemas, capacitación y asesoría. Darles todo el conocimiento para que tengan cartas ganadoras y puedan enfrentarse a estos monstruos que llegan y que la gente prefiere comprar allí en lugar de comprar en estas tienditas. Entonces se crea una moneda especial para que nomás circule en toda esta zona. Y esto se logra pues con la tecnología. Metemos el celular para que sea el medio de intercambio de cada una de estas monedas. Es una moneda virtual. Sí, le llamamos Well Coin, Well de bienvenido y Coin de moneda. Es una moneda de trueque, no tiene valor. Entonces, si tú intercambias, no tiene valor, o sea, no sirve para acaparar. Son puntos. Sirve para usarse, claro. Es como un monedero de puntos. Así es. Sí. ¿Y cómo recuperar si alguien quiere rescatar su dinero? Te voy a poner cómo nació. Nos hablan de una tortería que necesitaban resolver 2 problemas. Uno, se le juntaban la gente a las 9 de la mañana que los querían, pedidos. Exigían su torta y su jugo, y a la hora que pagaban con uno de 200 y eran 30 pesos, no tenían cambio, y entonces tenían que destinar a una de las gentes que ya estaba en cuello de botella, el preparador tortas, a que fuera a cambiar. Entonces ya revisamos el concepto, iban los alumnos a las 9 porque estaba una escuela cerca e iban sin desayunar. Entonces en ese momento lo que siguió fue pues hacer esta aplicación, crear una página en Facebook para que la gente los ubicara y conociera qué es lo que vendía cada uno, y hicimos una app, y entonces hicimos una campaña que el alumno descargara la app y le regalábamos 30 Wellcoins. Entonces el alumno descargó para probar, pidió su torta, la pedía a las 8, el dueño de la tortería le confirmaba, el que decía eres el pedido 18, tu número de control es 2025, es una torta de jamón y un jugo de naranja, y van a ser 30 Wellcoins. A las 9 salía el mensajero y decía, ¿quién es el pedido 18? El pedido 18 llegaba y te decía, soy yo, dame tu número de control, 2025, clic. En ese momento le descontaba los puntos y se los abonaba al teléfono del dueño de la tortería. Esto le gustó al alumno porque ahora sí fue muy fácil, ¿no? Y el dueño de la tortería me dijo, oye, necesito puntos porque me vienen a comprar puntos. ¿Cuántos quieres? No, pues 5,000 puntos, sale, taca, taca, taca. Y entonces le dimos 5,000 puntos y nos dio 5,000 pesos. Él ya pudo intercambiar eso con los alumnos que compraban de 100, de 200, de 300. Y regresaban las fichas con él. Y ya me decía, oye, ya rejunté lo que fuimos el intercambio de los 5,000 pesos. Va al revés, órale. Yo le devuelvo los 5,000 pesos y él me devuelve los 5,000 puntos. Y así empieza a funcionar. Y luego me dijo, oye, ¿y no podemos meter también al que me vende el pan, y al que me vende las tortillas, y al que me vende las naranjas, y al que me vende el jamón, y al que me vende los chiles? Pues sí. Entonces empieza a expandir. Hoy en día llegamos a 40 empresas de diferentes giros dentro de una colonia, donde cada una pues participa en este modelo de confianza, ¿no? Con estas ideas innovadoras, doctor Julio, que nos ha comentado, ¿qué tan cierto es la frase que dice que México no domina el mundo porque no quiere? Es cierto, pero no es porque no quiera, sino porque no lo dejamos, ¿no? Nosotros mismos nos chantajeamos y nos saboteamos para que esto no se logre, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a los jóvenes que están iniciando este proceso de emprendimiento? Porque bueno, también hemos visto y es muy conocido que el proceso
para registrar una marca, la patente, es burocrático, ¿no? Es complicado, sí. Es complicado. Entonces, Mira, primero la primera parte es pues que estudien y se capaciten. Normalmente damos las conferencias de ocio y negocio. Ocio es creatividad y metemos ahí agua, que es el primer elemento, y luego en negocio metemos los otros 3 elementos. Tierra, para aterrizar lo que tenías en idea y hacerlo un plan. Luego flujo, que es agua, que es cómo lo comunico con todos los demás. Y finalmente fuego, cómo lo subo a redes sociales, que es la herramienta de venta hoy en día para que llegue a todas partes. Entonces tienes que usar esos 3 elementos. Ahora, normalmente tenemos que ir o al INPI para registrar un proyecto o a Indautor si es un software. Pero tienes desventajas. Por ejemplo, en el INPI, si es una patente, la tienes que abrir a los 25, a los 30 años. Si es un modelo de utilidad, a los 5 o 10 años. Y ahí se queda. Nosotros lo que recomendamos es que vayan con un corredor. Un corredor es una figura como el notario, que está capacitado para valorar. Y entonces le pone valor. Y lo registras como secreto industrial. Y entonces tú nada más lo tienes, nadie más lo conoce. Y este valor que le da el notario ya lo puedes meter a la contabilidad. Ya se convierte en un activo tangible. Y entonces al volverse un activo tangible, yo ya puedo pedir un crédito. Ya se convierte en un elemento de fianza. Que de otra manera no. Esto no lo saben, ¿no? Y si tú vas al INPI no te lo dicen. Tienes que irte con un corredor y que haga esta labor. Obviamente te cuesta. Y yo lo que les recomendaría es que no lo hicieran a la primera. ¿Qué es lo que pueden hacer para que tengan un documento que los valide? Y que no vayan al INPI porque lo tengo que registrar a nivel mundial y es carísimo. Y eso normalmente estas empresas están a la casa de proyectos y entonces están viendo qué proyecto hay, lo jalan y lo registran en China, lo registran en Rusia, lo registran en otros lugares y te copiaron la idea. Como secreto industrial no te la copian. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preparar toda la documentación, ir a correos y mandártela en correo certificado con un sello. Ya es un sello de una autoridad. Entonces esto te llega por correo y lo guardas sin abrirlo. Y en el caso de que alguien saque la misma idea que te la haya pirateado, ya los demandas con un abogado y ya tiene los elementos para enfrentar el juicio contra estas personas, ¿no? Sí. Realmente son nuevos conocimientos, resultado de la imaginación y creatividad de gran impacto social y consecuentemente de grandes negocios y de gran apoyo social. A mí me llama la atención también, por otro lado, doctor, su concepto de la historia. ¿Puede explicarnos este enfoque? Sí, claro. ¿Cómo aterriza? ¿Cómo la historia, como madre y maestra de los seres humanos, puede convertirse en negocio? Mira, normalmente la historia la escribe el que lo gana. Los vencedores. Y esa historia no siempre es la real. Claro. Entonces, pues estamos inmiscuidos, y eso nos pasa en México, perdimos identidad, porque nos conquistan los europeos desde su muy perspectiva, y eso hace que perdamos identidad, porque no conservamos. Al pueblo que se enfrentan es a los mexicas, que no eran aztecas, eran mexicas. Claro. Y ellos nada más tenían 500 años de haber llegado. Entonces llegaron en 1592 y ellos tenían 500 años antes. Digamos que tenemos 1000 años de tener una nueva ideología que todavía no la encontramos como mexicanos, No la aterrizamos. No la aterrizamos. Cuando atrás traíamos 10,000 años de historia. O más. Eso se pierde porque no les convenía a los ganadores que conociéramos esa parte de la historia. Entonces nos hemos tenido que meter a investigar hacia atrás qué es lo que ha ido pasando. Hay teorías que había 2 continentes. Estos 2 continentes o entran en guerra o pasa un cataclismo o pasa algo que se destruyen.
En Oaxaca, en México, tenemos la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Eso se debe a que fueron choques de estas partes del continente que a la hora que chocan, elevan. Entonces, primero fue una que crea una sierra, luego viene otro golpe y crea la otra sierra. Esto en medio genera agripamientos, que es toda la zona de volcanes, que las tenemos desde el Pico de Orizaba hasta el volcán de Colima y Nayarit. Y es toda esta franja. Atraviesa el trópico prácticamente. Luego tenemos otro choque, y este otro choque genera el nodo mixteco, y finalmente hay otro atrás que genera la Sierra del Sur, que va todo Centroamérica. Estos choques generaron regiones únicas aquí en Oaxaca. Tenemos 8 regiones diferentes, donde cada una tiene flora y fauna diferente. Las etnias que llegan, pues se enamoran del lugar porque tenían prácticamente todo a donde llegaban, y entonces empiezan a convivir. Nuestros pueblos no eran de guerra, eran pacíficos, de comercio y de desarrollo de tecnología y de investigación. Y de cultura. Y de cultura. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues porque llegas, por ejemplo, a Tlaxcala y ves los murales y ves cómo convivían en Cacastla 5 razas diferentes. Ahí ya tenían identificada la amarilla, la negra, la bronce, la blanca y una que hoy no existe, que es la azul. Ahí estaba la azul. ¿Y esa azul dónde quedó? No hay explicación para por qué esos colores con esa raza, ¿no? Y todo esto crean el concepto primero olmeca, luego tolteca, y tolteca no significa que haya sido una cultura, era toda la filosofía que tenían mixtecas, zapotecas, mayas, etcétera, ¿no? Todos ellos pues eran muy intelectuales, empiezan a crear la numeración, descubren el cero, que luego descubren los zapotecas. Todo se hacía y nace del aguacate. Un aguacate pues es una bola, era el 1. 2 aguacates, 3 aguacates, 4 aguacates, 4 bolitas, pero el 5 ya no te caben 5 aguacates en una mano. Entonces ponían una raya, que es como la ponían en el mercado, ponían una raya de aguacates que eran 5 aguacates. ¿Y qué pasa cuando no tienes aguacates? Pues vemos que los mayas usaban el signo del caracol como 0. Pero si tú cierras la mano y no tienes ningún aguacate, este es el símbolo del caracol, que es el 0. Entonces, a partir de ese concepto, ya podemos trabajar con decimales y le damos otra perspectiva a toda la numerología. Infinita. Y de hecho, te das cuenta que no eran guerreros porque no desarrollaron las armas. Si no, hubiéramos desarrollado armas como en otros continentes, en otras culturas, que sí se dedicaban a la guerra y entonces innovaban y desarrollaban armas. Aquí no había armas más que las mismas de la prehistoria, seguíamos con las hachas y seguíamos con las lanzas, pero no teníamos armas de destrucción masiva. Entonces todo este tipo, pues hay que recuperarlo, hay que crear diplomados, hay que enseñarle a la gente qué fue lo que realmente pasó y volver a tener una identidad de esto que nos quitaron, que perdimos, porque era una civilización que duró 10,000 años. Entonces, imagínate, tienen que tener toda una pirámide. Empezaban con la parte de la familia, de la alimentación, como le enseñábamos a los niños a clasificar semillas. El maíz nace de un pasto, ¿no? Entonces, ¿cómo fuimos domesticando, seleccionando las semillas, las más grandes, para seguirlas sembrando hasta que ya nos dio el maíz? Y en Oaxaca, precisamente. Y en Oaxaca. De esa primera pirámide sigue la segunda, que era la parte educativa. ¿Cómo le enseño? Y entonces se enseñaba de mayor a menor, donde el niño mayor le enseñaba al niño menor. Entonces esto ahorraba pues grandes fortunas en educación, no había casi costo y se tenía una educación interesante y personalizada. Luego la siguiente es la organización. Tenemos el tequio, mandar obedeciendo. Entonces yo tengo que empezar desde abajo, todos los puestos, hacer méritos, para que cuando yo llegue al puesto de arriba yo ya sepa lo que sufre el de abajo, y entonces yo ya sepa cómo decirle que haga ciertas cosas. Empezaban con topiles, y el topil era el mensajero para que fuera
a dejar mensajes a todos y fuera conociendo a la gente y lo fueran conociendo a él, que él había ido, pero todos partían desde abajo. Y finalmente, pues la parte ya científica y de educación para poder desarrollar todo lo que tienen, formaba la pirámide. Y el punto más grande ya era la espiritualidad, donde ya hablaban de otro tipo de conceptos filosóficos, de ser Quetzalcóatl, ¿no? Que era una figura, no era un personaje, era una figura alcanzada. Una idea superior. Así es. Sí. Entonces todo esto pues hay que rescatarlo, es crear otra vez la documentación de todo esto, hacérselo llegar a la gente, crear el diplomado en pues historia ancestral de México, y que la gente conozca realmente todo lo que ha pasado y por qué ha pasado. Sumamente interesante estos enfoques teórico-prácticos, porque además no se quedan en la simple teoría ni en la especulación, sino Sí. están documentados, probados y aplicados. Realmente es un honor y un gusto, doctor, tener la oportunidad de platicar con usted. Quedamos comprometidos a que no sea la primera ocasión, porque es importante motivar, incentivar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a enmendar los errores que los adultos hemos cometido, por ambición, por corrupción, por egoísmo, por mezquindad, que lamentablemente mucho daño le hacen a Oaxaca. Así es, precisamente hablando del tema de innovación, es un ámbito en el que aún nos falta a los jóvenes conocer y sobre todo tener esa motivación de gente como usted, que ya lleva mucho tiempo incursionando en ello, para no dejarnos vencer ante las adversidades. Así que por ello quiero que por favor nos digan dónde lo pueden encontrar, a través de redes sociales o en su página de internet, para que todos los jóvenes que nos están viendo puedan acudir con el doctor Julio a resolver dudas e inclusive, ¿no?, a pedir asesorías para que un experto como él les diga la manera de seguir caminando en estos proyectos que tienen. Sí, gracias. A través de Facebook, en Julio Palau, ahí me ubican. Y mi correo electrónico es julio-palau@hotmail.com. Ahí también me pueden mandar mensajes, escribir un correo y con todo gusto les platicamos. Y parte de lo que mencionas es porque ha ido avanzando la tecnología y las escuelas no han reaccionado a tiempo, están en nichos de confort. Entonces, son caminos diferentes, o enseñas a ser empleado o enseñas a ser emprendedor. Entonces son polos diferentes, ¿no? Contrarios, contrarios incluso. totalmente. Entonces, ¿cómo hacer esa labor de cambio, no? No es tan fácil para romper esquemas y paradigmas. Y los alumnos pues ya se dan cuenta hoy en día de que el papel no les sirve para nada. No tienes chamba por tener un papel. Claro. Tienes chamba por tu conocimiento. Entonces están emigrando hacia este mundo del emprendedor y al aprendizaje rápidamente. Doctor Julio Palau Ranz, muchas gracias por esta enorme oportunidad. Gracias, Alexandra, por acompañarnos en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Gracias a nuestro director general, Raúl Castellanos Hernández. Gracias a Memo y a Néstor, nuestros extraordinarios técnicos detrás de cámaras. Sí. Así es, gracias por habernos acompañado en esta tarde a escuchar esta interesante plática con el doctor Julio Palau. Le agradecemos, doctor, por habernos informado un poquito de lo mucho que está haciendo por Oaxaca y por el país. Lo felicitamos por seguir emprendiendo en diversos ámbitos y le pedimos que le mande un mensaje a los jóvenes y a la gente en general que nos está viendo, por favor. Sí, gracias. Pues primero les agradezco, gracias por la invitación, Alfredo, Alexander, y a Raúl también les mandamos un abrazo, y a todos los técnicos que hicieron el favor de estarnos hoy aquí con nosotros. Y pues bueno, a los chavos es decirles que cuando uno es bebé se cae 50 veces y se levanta. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, que se sigan levantando a pesar de que se hayan caído, sigan intentando, no hay de otra, ¿no? Entonces eso es lo que hay que... Muchas gracias, soy Alfredo Martínez de Aguilar, acompañado por Alexandra Martínez de Aguilar. Gracias, hasta la próxima.